Con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos una invitada, Judith Falcón. ¿Cómo está, Judith? Un saludo para Creagen. Muy buenas tardes, señor Genaro. Primeramente agradecerlo a su persona por contactarse conmigo y también con su producción, que es Creagen. Estar siempre pensando en los nuevos valores. Muchísimas gracias por eso, muy agradecida con su persona. Qué bueno. Bueno, esa es la idea, pues, ¿no? De apoyar los nuevos valores, pues, ¿no? Ya tenemos esta más de 12 años, pues una ventana para todos ustedes, pues, Judith, ¿eh? Qué bueno. Judith, ¿qué tiempo ya estás en la música? Cuéntanos. A ver, van a ser aproximadamente 2 años, señor Genaro. Prácticamente casi un año nomás, ¿no? Ya nos quitó la pandemia un año. ¿Tenemos ya una producción de por medio? Todavía, señor Genaro, estábamos antes de la pandemia, ya íbamos sacar una producción, pero nos interrumpió la pandemia, ¿no? Y ya se quedó ahí en espera. Ya para el 2022 estamos pensando sacar una nueva producción. Sí, pues esta de la pandemia nos ha afectado mucho, nos ha afectado muchas cosas pendientes y todo eso, pues, ¿no? Sí, así mismo es, señor Genaro. Lamentablemente nos perjudicó mucho, ¿no? Además, en el mundo del arte, muchos artistas más que ya son, aunque son personas, artistas ya conocidos, ¿no? También están perjudicados, no solo nosotros, los nuevos valores. Dime, Judith, ¿exactamente de qué parte es Judith? ¿Del Perú? Yo soy de Huánuco, departamento de Huánuco, provincia de Lauricocha, distrito de San Miguel de Caura. Mira tú. Sí. Dime, Judith, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música allá? A ver, hemos viajado a la provincia de Ollón, hemos ido a Huancayo, hemos ido que es a Huacho, a Ancash también tuvimos la oportunidad de viajar. A esos lugares no, todavía aún, y acá a nivel Lima, ¿no? En unos pequeños eventos siempre hemos estado asistiendo desde que hemos iniciado. Dime, las presentaciones que has tenido en los sitios que has ido, ¿cuál es la canción que te piden más? Lo que es la canción de Alicia Delgado, en lo que es ahí, allá por el sur, ¿no? Y también por acá, por Ollón, por el norte chico. Lo que es Río de Churín, Escritorio, esas canciones. A ver si nos puedes interpretar un pedacito del tema que te piden más, pues, Judith. En el escritorio, ya vamos. En mi escritorio me puse a escribir, en mi dormitorio me puse a soñar. Ese lapicero, maldito papel, ellos son testigos de este loco amor. Esa canción, señor. Mira tú, está bonita la canción. ¿Quién es el autor de ese tema? El autor de este tema, digamos, creo que Ángel Damas. Dime, Judith, ¿en tu familia alguien cultiva la música igual que tú? Sí, primas lejanas. Mi papi siempre lo ha gustado tocar instrumentos, lo que es guitarra, el requinto. Mi papá siempre a mí me ha inculcado a lo que es el cultivar nuestro folclore, ¿no? Desde muy pequeñita. Sino que a veces por falta de la economía, sí, no hemos podido continuar desde muy pequeña, ¿no? Cuando ya pues he sido por sí misma ya de joven, yo misma me enfoqué en lo que a mí siempre me ha gustado, lo que es el arte, hacer realidad mis sueños, ¿no? Recién hace 2 años. O sea, esto viene de familia, Judith. Sí, por mi papi más que todo. También tengo primas lejanas que se dedican a la música, pero yo más me he enfocado en el folclore porque mi papi me ha inculcado en esto, en el mundo del arte. Dime, Judith, ¿tú tienes manager y representante? No, señor Genaro, no, somos así independientes. Soy independiente nomás. O sea, los contratos, tú mismo lo haces los contratos.
Así es. A ver, un número telefónico nos puede dar. Claro que sí, 9715988119. ¿Solo Ahí nos contratos? Claro que sí, solo contratos. ¿Para maltrato no hay un número por ahí? No, no, señor Genaro, solo viente para contratos y bien tratos. Dime, Judith, ¿a qué artistas miras? Bueno, lo que es a nuestro Ángel Damaso, Mario Mendoza, Lucio Pacheco, lo que yo siempre he admirado desde niña, a que fue Alicia Delgado, ¿no? A ella, siempre interpreto también sus canciones de ella desde muy niña, siempre. Y también a Alicia Delgado, sí. Ya. ¿Y por qué Alicia Delgado? Porque siento que sus músicas se identifica mucho conmigo, con mi vida personal, con la vida de mi familia. Son más que todo, a mí me gustan las músicas que llegan al corazón, que son sentimentales, ¿no? Así. ¿Tienes alguna composición tuya? ¿Algún tema de tu autoría? Grabada todavía, señor Genaro, como le digo, estoy en eso, sí tengo ya un par de canciones escritas por mí misma, estoy en eso para el 2022, pensando ya grabar, sacar una producción, ¿no? Pero ese tema ya lo vas a prensar ya. Sí, claro, para el 2022, por ahí más o menos, recién, porque ahorita por la pandemia está un poco difícil la situación, no estamos pasándole muy bien, que digamos. Claro, sí, pues eso a todos nos ha perjudicado, pues, ¿eh? Sí, así es. Judy, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años, Judy? En el mundo del arte yo quisiera avanzar, sacar mi producción, ser así como un artista que digamos, como nuestros artistas que son famosos, que son muy grandes, a quien admira ahora, ¿no? Por ejemplo, a los artistas que ya han logrado muchas cosas con esfuerzo de ellos mismos, más que todo siempre cultivando sus raíces, con esa humildad, ¿no? Más o menos tener mi público, así ser un poco más conocida. Claro, bueno, esa es la idea, pues, ¿no? De llegar, ¿no? Claro. Como ellos, pues, ¿no? Qué bien. Un mensaje para los nuevos valores que están empezando como tú. A ver, siempre pensando en sus sueños, amigos, siempre cultivando lo nuestro, todo con esfuerzo se logra, con humildad más que todo, no hay que perder, ¿no? Eso es lo que siempre nos identifica a los provincianos. Todo con esfuerzo más que todo se puede, con perseverancia, luchando así detrás, no perder la fe en que sí, nosotros podemos, ¿no? Enfocarse tal vez en un mañana, decir que yo sí lo voy a lograr este objetivo y estar enfocado en ese, luchar, sacrificarse y hasta lograrlo, no detenerse. Me imagino que tienes anécdotas, creo que has viajado, cuéntanos uno de ellos, porque te haya pasado. Claro que sí, recuerdo que en un viaje, cuando fuimos a Ancash, nos pasó que el carro cuando estábamos viajando, ¿no? Hubo barro y todo, fue en medio de la carretera, se salió la llanta del carro en un transcurso del viaje. ¡Wow! Y no sabíamos cómo reaccionar porque fue como un impacto para nosotros, como que ya fue en ese momento, ya fuimos todos, ¿no? Y claro. Claro, exacto. Pero menos mal, no fue un desvío, ni no fue un abismo, nada, fue en una carretera plano y pudimos arreglar ese problema. Esa anécdota sí que nos quedó para no olvidarme, prácticamente me marcó un poco, ¿no? En el mundo del arte más que todo. Claro, de hecho que sí. Y dime, ¿y dónde y cuándo fue eso? Eso fue más o menos en el año 2020. Más o menos en agosto, por ahí. También tengo otra anécdota que ahora hace la pandemia, me tocó ir a cantar un cumpleañito así y pues regresamos, ¿no? En el carro nos ocurrió subirnos en el bus con todos los instrumentos, con los chicos, y estuvimos en el bus como mi arpista subió al carro con el arpa y yo subí también con él ahí en el bus.
y la gente nos miraba y decía, ¿por qué no se cantan una cancioncita, no? Y ya pues, y como él era un poco animado, también mi arpista, y empezó a tocar y ya no me quedó de otra. A mí ya pues la canté una cancioncita y la gente se pusieron a bailar y dijeron, cántame una canción más, no se bajen, no se bajen, cántame unita más. Y ya y se pusieron a grabarnos y todo, y fue bonita, una anécdota de verdad, como que para mí fue como una emoción, ¿no? De querer seguir cantando porque la gente lo gustó, y de verdad emocionada me bajé del carro y yo quería pasarme todavía del paradero donde tenía que bajarme. Ya ve, y a todo esto, ¿no hubo una colaboración al final, nada de por ello, de parte de ellos? Claro que sí, el cobrador éramos cuatro personas, no nos ha cobrado el pasaje, nos dijeron bájense nomás, chicos, muy bien, que sigan sus sueños, bravo, ahí vamos. Y que viva nuestro folclore, nos dijeron algunos, muchos de ahí del bus, ¿no? Y bajamos contentos, y yo dije, pues, wow, nunca hice esto. Y todos también, el chico también, pues el artista también dijo, no, yo tampoco nunca me he atrevido a hacer esto, una cosa así, pero bueno, fue algo bonito. Ah, bonito, qué bonita anécdota que ha pasado y siempre Sí. lo recuerda, pues, ¿no? Igual que el accidente que tuviste ahí, que se voló la llanta y todo eso, pues, ¿no? Claro que sí, sí, incluso una de mis compañeras estuvo ahí a mi lado y se puso a grabar, y incluso lo tenemos, lo reservamos el video, ¿no? A veces nos reímos viendo. Y Así así, es. y si hay muchas experiencias, muchos anécdotas que pasa, pues, porque cada viaje es anécdota, pues, en todo sitio, ¿eh? Así es, señor Genaro. Qué bueno. A ver, queremos escuchar otro temita, pues, Edith. ¿Cuál podría ser? Eh, Cualquiera, señor Genaro, cualquiera canción usted pida. Ah, pido, bueno, si me has elegido, te pido entonces, pues, a ver, cántame, la orquesta. Esa tunantá, va. De Huancayo, ¿verdad? La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera está contratada, bien pagada y cancelada. Esa parte, esa canción, ¿verdad? Sí, sí. Qué bien. Claro, estamos para complacerlo. Qué bueno. Ay, Judith, a ver, ¿cómo está el corazoncito de Judith? Cuéntanos. No me digas que está enamorado del público, que yo no. Cuéntamelo, ¿cómo está el corazoncito de Judith? Va. Muy tranquila, señor Genaro. Mi corazoncito está bien tranquilo por el momento. ¿Sí? Enamorada de la vida, enamorada de mi público, claro que Ya sí, ves. enamorada de mí misma. Uy, la vida está bonita. Por ahí hay alguien, Judith. Por el momento no, señor ¿No? Genaro, estoy Bueno. súper tranquila, sí. Qué Súper bueno. tranquila. Qué bueno. Sí. Dime, Judith, ¿tu marco musical tiene un nombre? Todavía, señor Genaro, estoy en ese proyecto. Hemos sido hasta el momento independiente, como se dice, solista, ¿no? De ahí estaba proyectándome, una vez que ya saco mi producción, ¿no? Formarme un grupito de a poco, así, de abajito, para ir creciendo de a poquitos, ¿no? Así como también soy una nueva valor, pues empezar de abajo, así de a poco para ir avanzando, ¿no? Qué bien, Judith. A ver, Judith, ¿cómo le encontramos a Judith en las redes sociales? Como Judith Cristina Falcón León en mis redes sociales, con ese nombre me pueden ubicar. Ya. Y también a mi página oficial, que es Judith Falcón León, nada más. Una vez más, tu número telefónico para que te llamen, pues, Judith. 97-15-98-819. Judith, queremos saber más de Judith, pues. ¿Cómo es Judith un domingo en casa? Muy tranquilo, en familia, señor Genaro. Por ejemplo, irse, descansar, dormir hasta un poquito tarde, una horita más de lo normal, irse al mercado, como hacer un almuercito en familia, tener una reunión en familia los domingos, y así sucesivamente se va avanzando los domingos, como se pasa rápido, señor Genaro, los domingos súper tranquilo en casa, más que todo acostumbro pasar con la familia. Dime, Judith, usted tiene vestuarios, ¿sí? Unos vestuarios bonitos, y esos vestidos, cuando les entrevisto siempre les pregunto, ¿no? ¿Esos vestidos son costosos? Claro que sí, señor Genaro, sí.
lo pude obtener uno nada más hasta el momento, gracias a Dios. Dime, ¿y tú tienes padrinos y todo eso? Tengo un par de padrinos, ¿para qué le voy a decir más? Solamente tengo dos, una madrina y un padrino, Nómbralos, nómbralos. que es Yolanda Falcón Boza y Roosevelt Falcón también. Ya. Son mis familiares nomás que son mis padrinos. Bueno, es padrino, ¿no? Vaya los padrinos, Claro. pues ya, padrino ya otro vestido, pues para el próximo año, pues, ¿no? Claro que sí, ahora le voy a inculcar ya para el próximo año 2022, claro que sí. Para que veas tu nueva producción, pues. A ver, Yuri, un mensaje para todos tus seguidores, Yuri. A ver, para mis seguidores, tan lindos ellos. Muchas gracias, amigos de las redes sociales, por siempre escribirme, por siempre estar detrás de mí, dejarme sus bellos mensajes. Muchísimas gracias por sus apoyos, que a muchos les gusta que interpretamos las canciones que lo publicamos, ¿no? Así soy recién, un nuevo valor, pero me apoyan. Muchísimas gracias por eso. Que Dios me los bendiga siempre. Mis mejores deseos siempre, siempre para ustedes, amigas, amigos, familiares. Gracias, gracias de corazón, de verdad, por todos esos bellos mensajes que siempre, día a día me escriben. Y mil disculpas de que quizás no lo puedo responder rápidamente a cada uno de ustedes, pero les llevo siempre en mi corazón. Muchas gracias por eso. Judy, en los sitios que tú has ido en estos 2 años que estás saliendo, ¿con qué artistas has cruzado escenarios? Lo que es con artistas ya reconocidas o con locales se refiere, señor Genaro. Conocidos o locales, no sé, la pregunta es, ¿con qué artistas has cruzado escenarios? Lo que es con artistas reconocidos, bueno, me he cruzado con lo que es Miguel Salas, Javier Dolores, Dani Mendoza, Flor Javier, también con Pumita Cazador tuve la oportunidad. Judith, aparte de la música, ¿digas otra cosa? Claro que sí, señor Genaro. Lo que es la cosmetología, yo soy cosmetóloga. También ahorita, como ha bajado por la pandemia la cosmetóloga, me estoy dedicando a lo que es lo que son textiles, a la confección. Ah, ya, textiles, así de ropa de jean, casacas y eso. Claro que sí, todas ropas de moda más que todo, ¿no? Ahorita estamos trabajando con lo que es ropas Bueno, Judith, un gusto de conocerte, pues, y hacerte una entrevista, Judith. Espero ya muy pronto, pues, como te digo, hacerte pues otra entrevista ya, pues, físicamente, pues, y conocernos, pues, ya sea en un escenario, pues, Judith, tu despedida para Creagen, Judith. Muchísimas gracias, señor Genaro, y su producción Creagen. Muchas gracias una vez más por haberse conectado conmigo. Como le vuelvo a decir, gracias también por estar siempre pendiente, brindando su apoyo a los nuevos valores que lo necesitamos realmente, como yo también, ¿no? Gracias. Gracias por eso y que Dios me lo bendiga siempre para que siga continuando apoyando a muchas personas más. Qué bueno, Judith. Ok, las gracias a ti, Judith. Cuídate, nos vemos, ¿sí? Nos vemos, señor Genaro. Que Dios me lo bendiga. Gracias.